Ponerte de pie, amor. Y estamos como misioneros de la iglesia de Malmi y de Lahti, ¿verdad? En Ecuador, haciendo un trabajo allá que el Señor nos ha encomendado. Y ahora estamos disfrutando un tiempo de Finlandia. Y parte del plan del Señor entonces ha sido que estemos juntos con ustedes. Les amamos y les bendecimos en el nombre del Señor. Ustedes son como la niña del ojo del Señor. La sangre de Cristo es el precio por el cual ustedes están aquí. Ninguno de nosotros estamos aquí por nuestras propias obras, ni por nuestra propia ¿qué cosa? Méritos, gracias Jorge. No son nuestros méritos los que nos tienen aquí, son los méritos de Cristo. Son los méritos del Señor y Él merece toda la gloria y toda la honra. Él merece nuestro amor. En esto conocemos el amor de Dios, en que nosotros no amamos primero al Señor, sino que Él nos amó a nosotros primero. Y algunos ya conocen fuertemente esto y es una realidad muy fuerte en su vida, están muy conscientes de eso. Otros no están todavía tan conscientes de esto, pero la realidad es esta y se la contamos. Usted está aquí porque el Señor quiso. No importa cuántos años tenga el Señor, usted está aquí porque el Padre Celestial tiene un plan en tu vida y lo va a llevar adelante en un proceso de amor y te va a dar un proceso en el cual Él te va formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y como decía Jorgito se dice en ecuatoriano, porque algunos dicen, no, pero ¿cómo le dices Jorgito, así tan diminutivo? No, si Jorgito tiene hasta barba, ¿no? Es como un niño. Es Jorge, ¿no? Pero en ecuatoriano, entonces decimos Jorgito para decir con cariño, ¿verdad? Cercano, más amado, más del corazón. Y también decimos ñaño, ¿verdad? Ñaño es como decir hermanito, ¿sí? Hermanito amado, ¿sí? Y coincidencialmente tengo una camiseta que les dice a ustedes que son mis ñaños. ¿Sí? Ok. Gloria a Dios. Bien. Esto no estaba planificado, sino que era la única camiseta que encontré. Muy bien. Quiero crecer. Un tema lindísimo, ¿verdad? Pero un poco difícil de explicar en poco tiempo. Así que vamos a ir directo al grano. Y yo soy un poco así que me gusta saber a dónde voy por mi temperamento, ¿verdad? Es parte de mi temperamento. ¿Y crecer a dónde? ¿Crecer en qué? ¿En qué piensan que el Señor quiere que nosotros crezcamos? Porque entonces puedo ir viendo dónde estoy en la medida del crecimiento, evaluándome si sé a dónde voy. Si no sé a dónde voy en el crecimiento, entonces, ¿cómo sé que estoy creciendo? ¿Verdad? Hay personas que pasan 10, 20 años en la iglesia, en las reuniones, y no necesariamente crecen. El apóstol Pablo dice que vosotros deberíais ser ya maestros, pero tengo que hablarles como si fueran niños, darles leche. Entre vosotros hay pleitos, hay disensiones, hay etcétera, etcétera. Os portáis carnalmente, sois como niños. Donde hay orgullo y hay ira, hay carnalidad. Es decir, hay infancia espiritual. El carácter de Cristo es lo que nos da la medida de crecimiento. Ese es lo que nos da la medida de crecimiento.
Crecer no significa aprender mucha teoría. Crecer significa una transformación de mi persona en el carácter y la conducta. Esto es crecimiento. Pero ¿hacia dónde voy? ¿Debo ser como mi pastor? ¿Debo hablar como él? ¿Debo actuar como él? ¿O como el hermano Gigi Ávila? ¿O como Carlos Anacondia? ¿O como Benny Hinn? ¿O qué sé yo? ¿No es cierto? Para tomar unos nombres de amados que les amamos y les respetamos y que no están aquí, entonces no nos metemos en problemas. Aunque después me voy a meter en problemas con algunos, pero ahora lo evitamos. Entonces, esto es crecer. Crecer es imitar a alguien. Bueno, tal vez sí en alguna forma. Debemos ser imitadores de quién? De Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo era Cristo? Cuéntenme ustedes cómo era Cristo. Jorgito, ¿me puedes hacer tiempo cuando falte 10? Ayúdame. Como tú eres el director espiritual del campamento, entonces yo me sujeto al director para el tiempo. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo es Cristo? Describamos a Cristo. Misericordioso. Misericordia, ¿qué significa misericordia? Compasión, excelente. ¿Qué más? Misericordia. Santidad, bueno, muy bien. ¿Qué más? Piedad, excelente. Manso y humilde de corazón. Y hallaréis paz para vuestras almas. Cuando no hay paz es porque no hay mansedumbre ni humildad. Cuando perdemos la paz tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos. ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué decisión tomé con ira, con orgullo? Porque Dios nunca va a bendecir una decisión de ira y de orgullo. Dios no está ahí. ¿Qué más? Describamos a Cristo. Amoroso. Aleluya. Misericordia. Aunque seamos miserables, recibimos algo que no lo merecemos. Gracias. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más? Sigamos. Paciente. Jesús era paciente. Si no hubiese sido paciente, no hubiese ido hasta la cruz. ¿Verdad? Porque paciencia es constancia. ¿Qué más? Perfecto. Muy bien. Él era perfecto en todas las formas. Humilde. Excelente. Pero no falsa humildad, ¿verdad? Porque algunos están orgullosos hasta de su humildad. Vanidosos. Sí, vanidosos, eso. Sí. Me produjo un cortocircuito. Justo. Él era justo. Ajá. Yo pensé que decías algo. Okay. Comprensivo. Y vida. Vida. Él era vida. Muy bien. Yo soy la vida. Así es. La vida no es un concepto. Así como la verdad tampoco es un concepto. La verdad es una persona. La persona de Jesús. Así que decir que yo estoy en la verdad es estar en Cristo. Y vamos a ver un poco de esto. ¿Qué más? Describamos a Cristo. Bueno. Era un maestro. Ajá, muy bien. Era uno que enseñaba, un enseñador. Me encanta eso. Era uno que enseñaba. Pero no solo enseñaba teoría, sino que contagiaba estilo de vida. ¿Ve? El discipulado de Cristo era un contagio, como la gripe porcina, ¿cierto? Que se contagia. Donde va un enfermo, se contagia. Nuestro presidente en Ecuador, yo soy ecuatoriano, oren por mi país. Jesús también está ahora como casi en cuarentena porque sus edecanes, los militares que le cuidaban, ¿cierto? Tenían gripe porcina. Imagínense. Así que ahora hay un problema ahí del Estado. Se contagia. Sí, pobre correr. Se contagia solo con la presencia. ¿Qué contagias tú solo con tu presencia? Es tu presencia, es la presencia de Cristo que fluye a través de ti. Llevando el aroma del conocimiento de Cristo, dice el apóstol, donde quiera que vayamos. Contagio. Contagias paz donde hay conflicto. Contagias perdón donde hay falta de perdón.
Contagias misericordia donde hay miseria, es decir, pones tu corazón con los que tienen miseria. Misericordia significa eso, ¿verdad? Miseria y cordia. ¿Qué más? Cristo. Autoridad y amor. Excelente. ¿Ah? Celoso. Sí. Señor y Salvador. Señor y Salvador. Y nótese el orden en el que puso. Primero Señor, después Salvador. 758 veces en el Nuevo Testamento se menciona la palabra Señor y solo 25 Salvador. Porque si Cristo es Señor, es Salvador. Pero si Cristo no es Señor, lo dice el Evangelio. ¿Qué más? Sabio. ¿Quién como Él? ¿Verdad? Cuando le ponían la cascarita ahí para que se tropiece, se reía. Más bien les devolvía la pregunta y quedaban en evidencia de su pecado. Tire la piedra el que no tenga pecado. Se iban los más viejos primero. Sabio, profundo, profundamente sabio. ¿Pero qué es lo que hacía? Que él sea. Mira, bueno, sí, podría ser, ¿no? Un buen carpintero, seguramente, porque dice que cuando regresó con sus padres, siendo adolescente, él crecía en conocimiento y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y yo supongo que parte de eso era aprender el oficio de su padre José, ¿no? Su padre terrenal, ¿no? Algo así yo también imagino. Buen ejemplo de oración, claro que sí. Tenemos un texto bíblico ahí. Para todo amor. Biblias. Todo amor. Gloria a Dios. Santo. Fiel. Buen amigo. Sí. Él sí que era buen amigo. A tal punto de que antes de que nosotros le conozcamos a él, y nos conocía, y no éramos nada agradables, ¿verdad? Decidió dar su vida por nosotros para hacernos su amigo. Ya no os diré siervo, sino amigo. Jesús te está diciendo esta mañana, amigo, amiga. Y que Jesús te lo diga, eso es ¡wow! Porque Él es la encarnación del Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo dice que en Él habitó la plenitud de toda la deidad. O sea, el todo de Dios estaba en ese cuerpo. Impresionante, ¿cómo puede ser eso? Se va de toda imaginación. Cualquiera que topaba, perdona Raúl, te voy a topar. Cualquiera que topaba a Cristo físicamente en ese tiempo estaba topando a Dios. Increíble. ¿Cómo puede uno imaginar esas cosas, verdad? Y Él decidió para poder alcanzarnos, encarnándose en uno de nosotros, para traernos el mensaje. Y el mensaje era maravilloso. Mañana vamos a hablar del mensaje. Ahora no. Como Jorgito dijo que hay que dejarles con ganas, entonces yo como buen discípulo, les dejo con ganas. Segunda de Pedro. Vamos a leer a Pedro. Pedro, uno de los testigos, ¿verdad? De la presencia misma del Dios encarnado, Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo, no sé si podemos parar la pelotita que está. Gracias. Saben, ahora que están todos atendiendo, qué lindo es venir aquí a recibir de Dios. Varias veces tuve que ir a pedir que se vengan para acá. Es lindo estar acá. Ahí podemos estar mucho más tiempo. Amén. Les amamos, hermanos. Aunque les estemos diciendo continuamente estas cosas, pero en serio les amamos. Ok. Bien, primera de Pedro. ¿Qué dije? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ustedes lo tienen ahí, es la versión Reina Valera del 60, que es la que
más me gusta personalmente. Dice, porque si estas cosas están, ¿pueden leer todos juntos? Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que, voy a pasar ya. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener una entrada amplia en el reino de los cielos? Levante la mano. Wow, muy bien. La mayoría. Ya me anima. Sí. ¿Cuántos quieren caer? Levanten la mano los que quieren caer. Ok, uno quiere caer, está bien. Para ser democráticos. Bueno, la mayoría no quiere caer. Y la palabra te ofrece que no caerás y que tendrás una amplia y espaciosa entrada en el reino eterno. Y esto es bien interesante, reino eterno, el gobierno sin fin, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. ¿Es eso o el lago de fuego? Eso, por favor, eso, lo primero. Muy bien. ¿Es eso o el lago de fuego? No hay más. No hay purgatorios ni cosas semejantes. La Biblia habla solamente de dos opciones en la eternidad. ¿Estás bajo la gracia y el amor a través de Jesucristo? ¿O estás bajo la ira del juicio de Dios para siempre? En el lago de fuego, donde el fuego no termina nunca, nunca se apaga, y el gusano nunca deja de ser, nunca muere. Bien, ¿cuántos quieren estar la eternidad? Comidos por gusanos que nunca terminan de ser. ¿Nadie? Bueno, yo tampoco. La Biblia es clara sobre eso y no es muy popular hablar de esto. Pero si no hablamos de esto, entonces no nos sensibilizamos sobre las posibilidades reales. Muy bien. Entonces, el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos una amplia y espaciosa y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿qué es lo que dice? Versículo 8. Pero si estas cosas están en vosotros y abundan, entonces no caeréis. Porque los bebés se caen cada rato. ¿Sí o no? Caminan los bebés así todos tambaleantes, ¿verdad? A veces como están a la altura de las mesas, sus cabezas van y ¡pum! Y terminan en el piso otra vez, ¡pum! ¿Verdad? Y algunas madres, al menos en Latinoamérica, en ciertos extractos socioeconómicos, encima les caen, ¿no? Pero te he dicho que no te caigas. ¡Toma! O sea, 3 en 1, en combo. Ok. Los niños caen continuamente. Podría ser entonces que una de las cosas que nos ayuda a entender nuestra estatura espiritual es saber cuánto caigo y qué tan frecuentemente. Podría ser, ¿no? Yo no digo que sea así, pero parecería. La Biblia habla de 3 niveles de crecimiento. Según el apóstol, los hijitos, los guaguas se dice también, ecuatoriano, ¿sí? Los niños, ¿sí? Los niños pequeños, los jóvenes, ¿sí? Y esto, Jorgito, tú sabes, los padres, los niños, los jóvenes y los padres. Y entonces los niños caen con frecuencia. Pero los que tienen estas cosas, dice, abundando en ellos,
no caen. Tampoco están ociosos. Los jóvenes son generalmente un poco, como digo, sin meterme en problemas, preciosos. Muy bien. Este gordito me lanza la capa cada rato porque si no el toro me embiste. Y es interesante cómo los jóvenes quieren dormir mucho, ¿verdad? Los adolescentes sobre todo dicen que es un asunto del crecimiento, ¿sí? Es que tú creces cuando estás dormido. No, pero en serio, no se rían, que es científico. Los huesos crecen cuando estás dormido. Y entonces los chicos duermen bastante, ¿verdad? Porque están creciendo, su cuerpo les pide dormir. El problema es que algunos se quedan con ese hábito. Sí. Yo vi uno ahora que entraba apurado como media hora después del desayuno. Recién se había despertado. ¿Cierto? No digo quién. Solo miro. Muy bien. Muy bien. Y ronca, por cierto. Pero le amamos. Ok, habla en sueños, no vieras cuánto. Y entonces, los jóvenes están un poco, ¿verdad? Sí, con las tareas, ¿no? Pero los padres son más responsables y tienen entonces madurez y cuidan a los demás. Muy bien, ¿qué son esas cosas entonces que nos dan, que abundando en nosotros nos dan crecimiento, según el apóstol Pedro? Él recibió esto de Jesús. Vamos al versículo 4. ¿Cuáles son esas cosas? Porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandiosas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien. ¿Qué dice que hay en el mundo? ¿Qué dice que hay en el mundo? Ok, dice que hay corrupción. ¿Y qué dice que tenemos que hacer con relación a la corrupción del mundo? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice en el texto? Huir. Muy bien, dice que debemos huir de la corrupción del mundo. Hablemos de corrupción del mundo. ¿Qué es corrupción del mundo? ¿Qué interpretamos por corrupción del mundo? Pecados, muy bien, ¿qué es pecado? Por ejemplo, robar el dinero de las personas. ¿Por qué es pecado eso? Bueno, ¿y por qué eso es pecado? Por ley. Está mal hecho. ¿Y cómo sabemos que está mal hecho? ¿Ah? Muy bien. Está en la ley. Bueno, también. Muy bien. La ley. Muy bien. Es un mandamiento de Dios. Muy bien. Ok, entonces rompemos el mandamiento y hemos pecado. Bien. Ok. Entonces dice que en el mundo hay corrupción porque el mundo está rompiendo toda la ley de Dios todo el tiempo. Y dice que tenemos, ¿qué cosa? Huir de eso, ¿verdad? Debemos huir de eso. Y que el Señor quiere que nosotros lleguemos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza. ¿Qué dice en el texto? De la naturaleza. De la naturaleza divina, que huyamos de la corrupción del mundo y que lleguemos a ser ¿qué cosa? Debe ser gracioso ver un gordito corriendo por ahí. Lleguemos a ser participantes ¿de qué? Naturaleza divina. Naturaleza divina. Ok, entonces, entendemos que Dios nos saca de un espacio espiritual. Corrupción del mundo es espiritual. Vamos a amar a la gente. Pero la corrupción del mundo debemos que huir de eso. Muy bien. Para llegar a ser, ¿qué cosa? Participantes de su naturaleza. Participantes de la naturaleza divina. Muy bien, hablemos de esto entonces. ¿Qué es la naturaleza divina? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Bueno, Cristo era Dios. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la esencia? La esencia.
Dios es amor. Esencia. Dios es amor. Muy bien. Entonces dice que nos quiere sacar de la corrupción del mundo para que lleguemos a ser participantes de su propia naturaleza. No es que nosotros vamos a ser como Dios, no vamos a ser dioses, sino que vamos a participar de su naturaleza. Amor. Y su naturaleza es Amor. el amor. Muy bien. Por tanto, el crecimiento está evaluado en la manera en que llegas tú a amar a los demás y a Dios. Punto. Eso es todo. No es tan difícil. Sencillo. No es más crecido el que más títulos teológicos tiene. Y no estamos hablando mal de eso. Estudien, hermanos, estudien. No estamos hablando de esto. No es más crecido el que más tiempo tiene en las reuniones de la iglesia. Yo tengo 30 y pico de años de creyente asistiendo a las reuniones. Pero no me hace eso más crecido. ¿Qué es lo que me hace más crecido entonces? Relación, tu comunión con Dios. Perfecto, porque en realidad lo que nos da el crecimiento no es las reuniones. Pero no estoy diciendo que no vayan a las reuniones. Juan Carlos dijo que no vayamos a las reuniones porque eso no da crecimiento. No estoy diciendo eso. ¿Verdad? Bueno, sí, eso, ¿no? Y entonces el tema es por internet, sí, y pagan los diezmos con Visa y Mastercard. Sí, en serio. Estamos llegando a un sistema de iglesia postmoderna que es abstracta, ¿verdad? Es muy, muy especial eso. Por eso es tan importante que profundicemos en ciertas cosas. Muy bien. Decimos entonces que la importancia está en tener claro el objetivo del crecimiento. Si yo no sé a dónde voy, no voy allá. Si tú quieres ser un veterinario, un médico de animales, ¿te inscribes en la facultad para abogado? No. Te inscribes en la facultad de médico para animales, ¿cierto? Es lógico, es una coherencia, porque tienes un objetivo determinado. El Señor ha determinado el objetivo, que tú participes de su naturaleza. Una persona que no sabe leer ni escribir puede participar de la naturaleza divina. Una indígena de los Andes, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, que no sabe leer ni escribir y nunca ha salido de su metro cuadrado, puede llegar a ser participante de la naturaleza divina. Porque su carácter y su conducta ha crecido a tal punto de que puede amar como Dios ama a todos. Aleluya. Quita el amor de la iglesia y queda un club de mal gusto. Súper mal gusto. Sí, hombre. Dios está en la iglesia cuando el amor